Hola a todos. En este vivo de hoy voy a estar hablando directamente de lo que significa la práctica del perdón y qué es en verdad el perdón, basadas en las enseñanzas de un curso de milagros. Y el primer párrafo dice así: el perdón reconoce que lo que pensaste es que tu hermano te había hecho en realidad nunca ocurrió. El perdón no perdona pecados otorgándoles así realidad. Sencillamente ve que no se cometió pecado alguno. En este primer párrafo, si se comprende a profundidad, podemos descubrir que una persona después de cometer un error se siente mal porque ya le dio realidad al error que cometió. Y por lo tanto, después del error llega la culpa. Pero el perdón que libera es el perdón no va a ir a perdonar un pecado o un error dándole realidad, sino que se comprenderá claramente de que lo que se cometió fue por inocencia o por ignorancia. ¿Por qué? Porque la persona, el niño, la niña, aprendió una idea, aceptó una idea, la llevó a la acción y en ese momento se equivocó. Pero si miramos detenidamente cualquier error que alguien comete o cualquier error que yo mismo cometo, si lo miramos detenidamente estaba respondiendo a una idea que yo quiero defender o creo que es verdad. El perdón ve simplemente la falsedad de dicha idea y por lo tanto la descarta. Lo que entonces queda libre para ocupar la verdad es la voluntad de Dios. Y una de las frases de la voluntad de Dios dice así: Dios, nuestro Padre, su voluntad es que ninguno de sus hijos sufra o pase cualquier tipo de sufrimientos por un error que éste ha cometido. Entonces, por eso es que el perdón nos libera de todos los errores y la voluntad de Dios es que desechemos de nuestra mente cualquier idea de sufrimiento, la cual creamos que es para liberarnos de algún error que cometimos. En ese momento, como herramienta, yo cuando me di cuenta que había cometido un error por una creencia que tenía y leí lo que es la voluntad de Dios, de que Dios no quiere que sus hijos, ninguno, sufra por un error que cometió. Y por eso es que ahí usamos la frase que yo no la lograba comprender de lleno, que es: Padre, que se haga tu voluntad y no la mía. Porque mi voluntad parecía que era sufrir para liberarme del error, para liberarme de la culpabilidad, para liberarme del pecado. Pero la voluntad de Dios es que ninguno de sus hijos sufra por un error que cometió, por una idea que aceptó, por un miedo que se creyó o una acción que hizo. Y como dije que voy a hacer bastante breve este vivo, pero muy contundente, voy a hablar del párrafo 4 que dice: el perdón, en cambio, es tranquilo y sosegado y sencillamente no hace nada. Esta herramienta que voy a dar a continuación de perdón es la mejor herramienta que podemos usar siempre, en toda ocasión, en cualquier situación, y funciona sí o sí solamente si se pone a práctica con todo el corazón. Y la voy a explicar como yo la entiendo, como yo la vivo, como yo la pongo en práctica. Dice que el perdón, en cambio, es tranquilo y sosegado y sencillamente no hace nada. En este momento, en una situación donde dice que el perdón no hace nada, ¿a qué se refería? Yo me preguntaba, ¿a qué se refiere que el perdón no hace nada? En la mente
Cuando vemos una situación de violencia, cualquier situación que parezca muy incómoda, el perdón no emite ni un juicio hacia la situación. No va a poner a ninguno de los personajes involucrados en la balanza, ni como buenos ni como malos, porque en ese movimiento yo ya estoy ocupando un lugar que no me corresponde como el juez. Si yo me pongo en ese lugar que no me corresponde como el juez, estoy queriendo decir que yo sé qué es bueno y qué es malo, quién es culpable y quién es inocente. El perdón no hace juicio, el perdón simplemente es tranquilo, sosegado y no hace nada. O sea que en cualquier momento, si aplicamos el perdón tal cual y como debe ser, de nuestra mente, de mi mente, no va a salir absolutamente ningún juicio, ni bueno, ni malo, ni de culpable, ni de inocente, hacia absolutamente nada que yo esté percibiendo. Ahí es donde circuncidamos la mente a no creer que sabemos qué es lo que está pasando, cómo se tiene que resolver, cómo tendrían que haberse comportado, qué es lo que tendrían que haber hecho, en dónde se está equivocando. Una persona que no perdona hace esto que acabo de comentar anteriormente. El perdón no ofende ningún aspecto de la realidad ni busca tergiversarla para que adquiera apariencia que le guste. Simplemente observa, espera y no juzga. 3 pasos bien sencillos. En cualquier situación, en cualquier cosa, no creas saber que eres el juez que sabe qué es lo que le conviene al otro y por qué está pasando lo que está pasando. No quieras ocupar un lugar que no te corresponde. Y si quieres aprender a usar la herramienta del perdón, tal y como está indicando aquí, te vas a liberar de mucho sufrimiento, de mucho dolor, de muchos errores. ¿Por qué? Porque vas a hacer estos 3 simples pasos. El perdón observa, espera. Si quieres en esa espera, respiras y luego no juzgas. No juzgas. Este perdón, yo me quedo solamente como un observador, no como un juez. ¿Por qué? Ustedes se recuerdan que dice que cuando apuntas, te estás apuntando 4 veces. Lo van a comprender en esta explicación que les voy a dar. Ante una situación, si no perdono, no observo, espero y no juzgo, quiero luego ponerme en los zapatos de la otra persona y creer que yo lo puedo hacer mejor, que yo puedo hacerlo mejor que esta persona. Y por lo tanto, cuando me encuentro en un sufrimiento de dolor, de enfermedad, de tristeza, mala racha, lo que sea que le quieran llamar, que sepan que antes he juzgado a alguien quien primero lo observé en la misma situación. Primero lo observé, lo juzgué, creí que lo podía hacer mejor, luego me puse en esos zapatos, luego sufro como una condenada y creo que es Dios el que me está ocasionando lo que sea, o el diablo me está poniendo una trampa, y me olvido de la toma de responsabilidad que fui yo quien me puso en un lugar que no me correspondía como un juez, y comencé a emitir juicios que después me trajeron consecuencias. Esto que les estoy explicando aquí es oro puro, es una regla para
para vivir, para experimentar la única y la más potente de las enseñanzas, que es ama a tu prójimo como a ti mismo. Júzgalo como inocente, porque te estarás juzgando a ti mismo como inocente. Júzgalo como culpable, como malvado, y te estarás juzgando a ti mismo. No hay cómo perderse en esta explicación que acabo de compartir. Entonces, muy simple el perdón, pero requiere de mucho coraje, de muchas agallas, de mucha intención, de levantarte con el día, con la intención firme, con el deseo de unidad, de amor, de vivir y experimentar una vida plena y satisfactoria, firme. Y entonces cuando se presente el engaño, y es donde hablaba Jesús de la tentación, del engaño, de ponerle a mis ojos físicos una situación, un niño pegándole a otro y creyendo que yo sé qué es lo que está pasando ahí, quién es el bueno, quién es el malo. Esas son las tentaciones que tenemos que aprender a identificar, a ser ágiles en nuestra mente para nuestro propio beneficio. Porque cada vez que hacemos ese perdón de observa, espera y no juzgas, como si tuviéramos un banco de milagros, que cada vez que hago eso, en lugar de ser el juez, en lugar de creerme el bueno, creerme el que yo ya sé, el bla, 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 entonces estoy poniendo en mi banco de plenitud, estoy poniéndole ese ahorro, ese ahorro, ese ahorro. Y si yo perdono en ese momento cualquier mala racha que me ande buscando, cualquier efecto que me ande buscando, desaparecerá antes de llegar a mí, porque estaré comprometido con el amor, con la paz y el perdón. Ahora, para finalizar, dice, pero aquel que no ha perdonado y no ha de perdonarse a sí mismo, el beneficio del perdón, está hablando aquí, parece que perdono a otro, pero en realidad me estoy perdonando a mí mismo. Y perdonarse a sí mismo yo lo entendí como, si yo veo hipocresía en uno de mis amigas, hermanas, me perdono porque también he actuado hipócritamente. Lo veo, lo observo y digo, sí, yo actué así. Yo me pude ver así, ahora me voy a tener compasión. ¿Cómo me hubiese gustado a mí que hubiesen pensado de mí en aquel momento que me veía cometiendo aquel error? ¿Cómo me hubiese gustado que hablaran o me hubiesen tratado, aunque cometí ese error, con inocencia, con amor, con respeto, con dignidad? Entonces esta es la enseñanza de que el que no hace eso se ve obligado a juzgar. No hagas nada, pues, y deja que el perdón te muestre lo que debes hacer por medio de aquel que es tu guía. Esto no lo vamos a hacer solos. Vamos a hacerlo con la guía, y la guía es el Espíritu Santo en nuestras mentes, y el Espíritu Santo guiando a hermanos a conducirnos siempre que hablen de la paz, del amor, de la unidad, del soltar, del bendecir. Vamos a poder identificar que son los guías del Espíritu Santo. Los guías del terror son aquellos que hablan de la separación, del odio, de la venganza, del miedo, de futuros catástrofes, de futuras cosas que solo nos van a ocasionar pérdida de paz. Esos son los guías del terror. Tu Salvador y Protector, quien llenó de esperanza, está seguro de que finalmente triunfarás. Triunfarás cuando aprendamos a vivir, a respirar, a soltar desde nuestra propia esencia, desde nuestra propia naturaleza, sin ningún sacrificio, sin
sin ningún sometimiento. Va a ser por beneficio propio y por entendimiento propio. Hasta aquí llego con el vivo de hoy. Y práctica. Dependiendo de lo que deseas, eso es lo que vas a practicar. Así es que hay que checar muy bien en nuestro interior. Si el deseo es sufrir, obviamente mi balanza se inclinará a querer ser hasta mi propio juez, mi propio verdugo y ser víctima de mí mismo. Si mi balanza la voy a inclinar a la paz, a la felicidad, dejaré de creer que tengo yo el poder y la autoridad de juzgarme a mí mismo, si ni siquiera me conozco. Así es que feliz instante a todos. Les deseo que disfruten y hasta el próximo vivo.